los bendiga, hermanos. Toma su asiento, usted que está de pie, no quiero que se me canse. Gloria al Señor. Yo sé que usted quizá trabajó el día de hoy con lluviecita y todo, pero por la misericordia y gracia de Dios aquí estamos. Amén. Bendecimos el nombre de Dios, hermanos, ya que Él es bueno y para siempre su misericordia, dice su palabra, y por tanto no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Por su misericordia. Amén. Y por eso estamos en este lugar, amados hermanos. Me siento contento, la verdad, de poder verle en este lugar y de poder estar aquí también. Damos gracias a Dios por todo, porque Él es bueno, hermanos. Amén. Y vamos a dar inicio, hermano, a la predicación de esta noche del día martes. Gloria sea al Señor. Quiero que se ponga sobre sus pies por reverencia a nuestro Padre Celestial, al Dios de los cielos, amén, al Dios de la tierra. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos pueden dar bendecir el nombre de Dios y darle honra y gloria en esta hora? Amén, porque Él es bueno. Abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 7. Gloria sea al Señor. Bendito es el nombre del Señor, iglesia. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra, porque a través de ella nosotros podemos ser instruidos. A través de ella nosotros podemos ser guiados, exhortados, fortalecidos, y de todo lo que necesitemos en la palabra lo podemos encontrar, amén, en su palabra. A través de ella nosotros podemos conocer su voluntad, su carácter, sus propósitos, y todo lo que es Dios, no exactamente todo, pero lo que Dios quiso dar a conocer lo tenemos en su palabra, amén. Y hay algo que todavía necesitamos conocer y saber acerca de Dios, pero ya lo sabremos cuando estemos con Él, amén. Segunda carta a los Corintios en su capítulo 7 y su verso 7, gloria sea al Señor. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. ¿Me sigue? ¿Lo tenemos todos? Capítulo 7, verso 8 al 11. Leemos la palabra de Dios honrando a los tres poderes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora, te damos honra y te damos gloria, exaltamos y glorificamos tu nombre, Padre. Gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte, podemos acercarnos a ti, Señor, y con la guianza de tu Santo Espíritu te suplicamos, Padre, nos guíes a toda verdad. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas y ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Prepara nuestros corazones en esta hora y que nos vayamos, Señor, transformados por el poder de tu palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano, y le pido que esté muy atento. El día de hoy vamos a estar hablando con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo, de un tema muy interesante. El mensaje de esta noche es sencillo. Si usted tiene a su hermano que tiene la par de su esposo, mírelo a los ojos y dígale: cambia tu tristeza en gozo. Amén, dígaselo: cambia tu tristeza en gozo. Amén. Ese es el mensaje de esta noche. Y vamos a analizar algo interesante, algo tan importante, hermanos, que por consecuencia, por esta situación o por esta causa de la cual vamos a hablar, habemos muchos que ya hemos conocido a Dios, pero que aún estamos atados en esta situación. Por ciertas situaciones, ciertos problemas, acontecimientos en nuestra vida, pero aún estamos atados, aún estamos amarrados a ellos, estamos aferrados a ellos.
¿Y qué no podemos decir de quienes no conocen y no tienen esperanza en Dios? Amén. Amén. A manera de introducción, amados hermanos, el apóstol Pablo escribe varias cartas dirigidas a la iglesia que se encontraba en Corinto. Podemos darnos cuenta a través de la palabra que fueron 4 cartas que el apóstol Pablo escribió, pero 2 de ellas no están registradas en la Biblia. Pero lo interesante es que cuando nosotros vemos y analizamos la primera carta y segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, su propósito es defender su autoridad, también disciplinar a la iglesia, a los miembros que, como usted y yo hemos leído quizá las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, se encontraba en un relajo, había dones de todos los que eran necesarios, pero no eran bien ministrados, que estaban hablando en contra de la autoridad de Pablo como apóstol, había muchos falsos maestros. La iglesia estaba llena de dones, pero también dentro de la iglesia estaba lleno de muchas clases de pecados. Amén. Que dice la palabra de Dios que era tanto la gravedad del pecado que uno tenía, dice, a la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Eso nos dice en las cartas. Y luego también, por causa de eso, el apóstol Pablo escribe y envía una carta para corregir, para disciplinar a través de esas cartas a sus discípulos, ya que yo sé que su deseo, su intención era estar o quizá ir personalmente a tomar cartas en el asunto, a poner disciplina, pero por ciertas circunstancias el apóstol Pablo muchas veces estaba en cárcel o tenía otras misiones que desarrollar y por eso él no podía estar en persona. Y por eso él escribe esta carta y como leemos ahí en su verso 8 dice, porque aunque no os contristé con la carta, note esto, gloria sea al Señor, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, el motivo de la tristeza de Pablo, del dolor que sentía Pablo, era por aquella carta, por aquella severidad y dureza que el apóstol Pablo tuvo que usar para escribir esa carta a los Corintios, porque era tanto el pecado que estaba la iglesia, era tanto el error en el que había caído la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que optar por esa severidad y esa dureza y escribirles y hablarles fuerte y decirles, de manera que la palabra dice que el apóstol Pablo dice, quiten al perverso de entre vosotros, o sea, dice, sáquenlo, entréguelo a Satanás para salvación de su alma, para que su cuerpo se pierda, pero su alma se salve. Amén. No es fácil para un líder, para un apóstol estar hablando de esas cosas. Pero él lo tenía que hacer, ¿por qué? Porque él amaba esas almas, porque él quería que se salvaran. Y por tantas muchas cosas el apóstol Pablo sintió dolor en su corazón, sintió tristeza, sintió un profundo dolor el tener que dirigirse de una manera fuerte a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia volviera a la doctrina y a las enseñanzas que el apóstol Pablo les había dejado. Amén. Aleluya. Pero me interesa tanto que el apóstol Pablo, ya en el verso, gloria sea al Señor, en el verso 9, nos habla de 2 tipos de tristeza. Número 1 dice, hay una tristeza que es según Dios y otra tristeza que es del mundo. Ahora, yo sé que quizá usted sabe, o quizá posiblemente se sienta triste en estos momentos. La palabra tristeza simplemente significa, aparte de eso, primeramente quiero mencionarle que la tristeza es un sentimiento natural que todos lo poseemos, todos tenemos esa naturaleza a tender a sentirnos tristes por alguna situación, por alguna mala noticia, por cierta circunstancia, nuestro corazón, nuestra emoción, nuestros sentimientos tienden a entristecerse. O sea, es algo inevitable, porque así somos. Pero el apóstol Pablo nos da 2 diferentes clases de tristeza, 2 tipos de tristeza, y es ahí donde yo quiero basar mi mensaje, para que usted y yo nos demos cuenta de que sí es cierto, como humanos podemos sentir tristeza, podemos sentir dolor, pero hay algo que tenemos que hacer
o hay algo que se tiene que hacer siendo llamados hijos de Dios. Tiene que haber una diferencia de aquel que no conoce de Dios y se siente triste, y del hijo de Dios cuando se siente triste también. Amén. Amén. La tristeza es un sentimiento de dolor, escuche esto, emocional profundo, que es producido por un suceso o por una situación desagradable en su vida, y que luego tiende, escuche bien, a manifestarse en un estado de ánimo, de pesimismo, de abatimiento, y luego eso lo lleva quizá hasta el llanto. Y es tan interesante cómo la tristeza puede dominar sus emociones y puede llevarlo a pensamientos que no son los correctos, o a tomar acciones o a hacer cosas que no son las correctas. Cuando la tristeza llega a alguien y lo inunda, lo agota, lo carcome, lo consume. Por eso yo le decía, es impresionante ver cuánta gente atada en esta tristeza, que decimos conocer a Dios, pero aún estamos entristecidos, y hay situaciones que son justificables, y ya vamos a leer más adelante. Pero hay otras situaciones de las cuales nosotros nos entristecemos, pero en realidad no debería ser motivo de tristeza. ¿Amén? Amén. Eso es sencillamente la tristeza, un abatimiento. Pero como el apóstol Pablo nos habla de dos tristezas, de una tristeza según Dios, esta generalmente se produce cuando usted y yo, como hijos de Dios, porque es la tristeza según Dios, fallamos a Dios o hacemos algo incorrecto, ofendemos al hermano, o hacemos cosas que sabíamos que teníamos que hacerla de otra manera, que Dios esperaba que la hiciéramos, pero no la hicimos, y por eso le llega a un abatimiento, le causa un dolor emocional, una tristeza por lo que usted acaba de hacer. Esa tristeza según Dios. ¿Por qué? Porque la tristeza que es según Dios, hay algo que la palabra nos la identifica en los mismos versículos. Lo que hace la tristeza según Dios nos conduce al arrepentimiento. Por eso usted, cuando leímos el verso, gloria sea al Señor, 8 dice: ahora me gozo no porque haya sido contristado, sino que, el verso 9, porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque, gloria sea al Señor, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Pero luego el verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. Entonces, la primera característica de una tristeza que proviene o que es según Dios, lo primero es que nos va a conducir o nos va a guiar al arrepentimiento. Usted le falló a Dios, ofendió a su hermano, hizo algo incorrecto delante de Dios, aunque no ofendió a nadie, pero hizo mal para su vida espiritual. Eso lo lleva a entristecerse, a sentirse abatido, triste, dolido. Pero cuando la tristeza que usted siente es según Dios, eso lo conduce al arrepentimiento. Es lo que el apóstol Pablo dice. Pero luego también, ¿qué pasa cuando la tristeza que usted siente es según Dios? Nos acerca a Dios. ¿Por qué nos acerca a Dios? Porque cuando usted se siente triste, se siente abatido, en su corazón siente dolor, como esa tristeza es producida por Dios, es según Dios, lo conduce al arrepentimiento, y eso hace que usted vaya a la presencia de Dios con un corazón sincero y confiese su pecado. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. Nos acerca a Dios, pero otra de las características es que nos aleja del pecado. Interesante. O sea, nos acerca a Dios, pero por otro lado nos aleja del pecado también.
¿Por qué? Porque cuando usted se entristece, cuando a usted le duele haber fallado a Dios, haber ofendido a su hermano, haber ofendido a su esposa, a sus hijos, los hijos a sus padres, eso hace de que usted se aleje de ciertas cosas que hizo para no volverlas a hacer. Por tanto, eso tiende a hacerlo alejarse del pecado y de lo que usted hizo. Otra de las cosas es que produce salvación y vida eterna. Porque dice, fuisteis contristados según Dios para arrepentimiento y salvación, dice el apóstol Pablo. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. Entonces, cuando usted es entristecido según Dios, note esto, es conducido al arrepentimiento, eso lo lleva a acercarse a Dios para confesar sus pecados, para confesar sus faltas. Y eso hace también que usted se aleje del pecado y que deje de hacer lo que cometió. Y eso produce salvación y vida eterna, porque cuando usted es salvo, obtiene vida eterna. Amén. Amén. Esa es la tristeza, según Dios. Pero me gusta algo que la palabra de Dios nos enseña, que la tristeza que proviene según Dios es obra o es operada por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo es el que convence, ¿de qué? De juicio, de justicia y ¿de qué? De pecado. Amén. Entonces, cuando la tristeza que usted siente es según Dios, cuando el dolor que usted siente es según Dios, eso es obrado por el Espíritu Santo de Dios, que viene y lo convence de su pecado, viene y lo convence del juicio de Dios, viene y lo convence de la justicia de Dios, y le dice lo que hiciste fue injusto, o lo que hiciste ofendió a Dios, o lo que hiciste esto se llama pecado, y eso lo conduce al arrepentimiento, y eso lo acerca a Dios, y eso lo aleja del pecado cada día más, y eso le produce salvación y vida eterna. Amén. Ahora quiero que veamos, hay tantas historias, tantos ejemplos que podemos tomar de las Escrituras acerca de la tristeza según Dios, pero he enumerado unos dos. Quiero que vaya conmigo a Nehemías, gloria sea al Señor, en su capítulo 2. Bendito es el nombre del Señor, amén. Cristo vive, iglesia, y Él pronto viene, amén. Gloria sea al Señor. Bendito es el Señor. Nehemías en su capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 al verso 6. Cuando usted lo tenga me dice amén. Nehemías capítulo 2, verso 1 hasta el 6 vamos a leer. Esta es la tristeza que es producida por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste, escuche esto, en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué no? Porque no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Hasta ahí nos vamos a detener ahí. Dios. Quiero hacerle un comentario para que usted entienda de lo que Nehemías está hablando. Los muros de Jerusalén fueron derribados por causa de los enemigos. Estaba la ciudad totalmente destruida. Estaba hecha a pedazos la ciudad, el pueblo de Dios. ¿Por qué preocupación por las murallas? Cuando usted lee la historia,
se da cuenta de que en el tiempo antiguo las murallas eran una protección que brindaba seguridad al pueblo, a una nación, a una ciudad. O sea, en otras palabras, el pueblo estaba sin seguridad porque no tenía muros que la protegieran. Nehemías es copero del rey Artajerjes, y dice que cuando sirvió el vino, como era el copero, él tenía que servir al rey. Y dice que cuando vino y le sirve al rey, dice que nunca él había estado triste delante del rey. Y dice la palabra de Dios que el rey le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, le dice, ¿no es esto quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Ahora, ¿por qué Nehemías teme? Porque cuando un copero, cuando alguien servía al rey, era falta de educación y era falta de honra presentarse con un semblante triste delante del rey. Y por eso dice: yo temí en gran manera, porque el rey se dio cuenta que mi semblante, que mi rostro estaba triste. Ahora, ¿por qué Nehemías se sentía triste? Porque dice en el verso 3: y dije al rey, vive para siempre, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? O sea, él siente tristeza. Podemos decir y afirmar que es según Dios. ¿Por qué? Porque él siente tristeza por su pueblo, por la calamidad, por la falta de protección que su pueblo tenía, y fue incitado, fue guiado por el Espíritu Santo a hacer algo por el pueblo de Dios. Amén, amén, así es. Y en los versículos que siguen dice la palabra de Dios que el rey le permitió ir, le dio todo lo que necesitaba, porque Dios puso gracia delante de él. Porque algo que usted tiene que entender es que cuando la gracia de Dios está sobre su vida, no importa quién le diga no. Cuando la gracia de Dios está en su vida, no importa si alguien diga lo contrario de usted. Dios. Cuando la gracia de Dios está sobre su vida, es algo maravilloso. Amén. Es algo impresionante. Que donde le dijeron no, le van a decir que sí. Que donde todo parecía ser negativo, y cuando usted quizá tenía temor de algo que no iba a salir bien, todo salió bien porque la gracia estaba delante de usted. Dios. Amén. Y como Nehemías halló gracia delante de Dios y delante del rey, el rey le permite ir a reconstruir, y dice la palabra que él reedificó los muros de Jerusalén. Los terminó reconstruyendo y la ciudad quedó amurallada, quedó protegida. Entonces vemos que esta tristeza, según Dios, porque fue un propósito de Dios, fue guiado por el Espíritu Santo. No se sintió triste por otras cosas, sino de ver a su pueblo, de ver a su gente, de ver al pueblo de Dios que estaba. Y es algo interesante que cuando usted siente tristeza o es guiado por el Espíritu Santo, usted deja de hacer lo que está haciendo, aunque usted esté bien, porque él no tenía ninguna necesidad de nada, él estaba bien, era el copero del rey, era un puesto muy alto en trabajo en aquellos tiempos. Era el copero del rey, no tenía ninguna necesidad, ni tenía por qué sentir ese dolor y esa tristeza por sus compatriotas, por sus hermanos, pero él lo hizo porque esa tristeza vino por obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Vemos otro ejemplo en Romanos capítulo 9. Gloria sea al Señor. La tristeza que viene de Dios, graves en su mente, viene obrada o viene operada por el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 9, verso 5. Vemos otro ejemplo del apóstol Pablo. Gloria sea al Señor, sintiendo una profunda tristeza, un profundo dolor. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 9, verso 1 al 5. Dice: en verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, escuche esto,
separado de Cristo por amor ¿a quién? A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vemos una vez más el apóstol Pablo expresando su tristeza y su dolor. Dios le bendiga. Dice que, escuche esto, el apóstol Pablo dice que él desea ser anatema, o sea, ser maldito y separado de Cristo. No porque él no quería estar con Cristo, sino que el verso que sigue nos dice, por amor a ustedes, es que mi corazón está triste, mi corazón está abatido, está dolido. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos, que aunque es el pueblo escogido, que aunque es el pueblo que está en el pacto, en las promesas del Dios viviente, muchos negaron y no recibieron al Salvador, al Mesías, a Cristo Jesús. Amén. Y muchos aún lo están esperando aún, porque para ellos no ha venido. Aún está cegado el entendimiento. Tenemos que orar por ellos para que Dios les abra el entendimiento y puedan entender que el Salvador ya vino a este mundo, murió y pagó por nuestros pecados, pero resucitó y un día volverá para levantar al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa y también a la iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. Esa tristeza es según Dios. Esa tristeza proviene de Dios. ¿Por qué? Dice, incluso él llega a decir, preferiría yo estar apartado de Cristo por amor. O sea, en otras palabras, prefiero estar apartado de Cristo para que ustedes estén cerca de Dios, para que ustedes hagan parte del amor que Cristo les ofrece. Esa tristeza proviene por obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vemos también cuando el apóstol Pedro, sabemos que el apóstol Pedro negó al Maestro, aunque él decía hasta la muerte, hasta donde sea yo te seguiré y estaré ahí, no te abandonaré. Pero al final de cuentas lo negó. Sí, lo siguió del Egipto, pero lo negó. Pero vemos que la palabra de Dios dice que él lloró profunda y amargamente por lo que acababa de hacer, por traicionar al Maestro. Después de haber andado, caminado con él, comido con él, compartido tantos momentos maravillosos con él, terminó negándolo. Se sintió tan decepcionado, tan triste, tan abatido, que dice la palabra que lloró amargamente, sintió un profundo dolor, una tristeza enorme. Pero esa tristeza fue producida según Dios. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, nos dice que cuando Cristo se aparece por tercera vez después de haber resucitado, aparece sobre las aguas cuando él estaba pescando y le pregunta con las veces, es interesante, las veces que Pedro lo negó, Jesucristo le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y nuevamente le pregunta, ¿me amas? Y dice, Señor, claro que te amo. ¿Por qué? Porque esa tristeza lo condujo al arrepentimiento y lo acercó a Dios. Y desde entonces vemos a Pedro en el libro de los Hechos que predica y miles de almas vienen a Cristo, se convierten al Evangelio. Esa es una tristeza que proviene o que conduce al arrepentimiento, que es obra del Espíritu Santo y que lo conduce a acercarse más a Dios. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito es el Señor. Ahora, esa es la tristeza que es según Dios. Pero volvamos ahí a 2 de Corintios. Gloria sea al Señor. Capítulo 7, por si se le olvidó. Bendito es el Señor. ¿Cuántos bendicen su nombre? Amén, gloria a Dios. Bendito es Dios, hermanos. Aleluya. En su verso 10, porque la tristeza que es según Dios, ya hemos mirado la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación
Y luego el apóstol Pablo dice de que no hay que arrepentirse. O sea, de esta tristeza usted no tiene por qué arrepentirse, porque esa tristeza lo conduce al arrepentimiento, lo acerca a Dios, lo aleja del pecado y le da salvación y vida eterna. O sea, de esa no tiene por qué lamentarse, de esa tristeza. Pero luego continúa diciendo, pero la tristeza del mundo, ¿qué hace? Produce muerte. Y es en este punto en que tenemos que tener mucho cuidado, porque esa tristeza, dice, produce muerte, la tristeza que viene según el mundo, y esa ya no es según Dios, que quizá posiblemente puede estarla sintiendo usted en este momento, pero como hoy estamos aprendiendo, estamos mirando lo que la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús, tiene que ser cambiado, o ser cambiada esa tristeza por gozo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La tristeza que es según el mundo, por lo general se expresa o se experimenta en aquellos que no conocen, escuche esto, que no conocen a Dios o que ignoran a Dios. ¿Por qué ignoran? Porque hay gente, habemos personas que conocemos, pero ignoramos la palabra, ignoramos sus promesas, ignoramos lo que Él dice, ignoramos lo que Él espera de nosotros, y entonces terminamos siendo como aquellos que no conocen a Dios. Y es ahí donde la tristeza viene y puede hacernos pedazos. Cuando analizamos la situación del mundo, hay muchos matrimonios que por causa de la opresión de la tristeza, por diferentes razones, se han divorciado, se han separado. Familias enteras, congregaciones se han deshecho. ¿Por qué? Por causa de la tristeza que no provenía según Dios. Y como la tristeza lo lleva cautivo, porque esa no es obra del Espíritu Santo, y eso lo conlleva a ciertas cosas que vamos a analizar. Mire bien, la tristeza que es del mundo le produce frustración, o sea, es una frustración por falsas ilusiones o por falsas esperanzas. ¿A qué me refiero cuando hablo de falsas ilusiones o falsas esperanzas? Por la tristeza que usted siente, y espero en Dios que no, pero si la está sintiendo, en el nombre de Jesús tiene que ir esa tristeza. Diga amén, si usted lo cree. ¿Por qué? Porque esa no es según Dios. Cuando usted quiere lograr ciertos propósitos, o se hace falsas esperanzas que quizá es imposible para usted poderlas obtener, pero como usted se da cuenta que no puede obtenerlas, usted se aflige, usted se entristece por ciertas cosas o por esas esperanzas que al final de cuentas resultan ser vanas y que muchas veces no van conforme a la voluntad y no se alinean conforme al propósito de Dios. Muchos, y quizá nosotros también nos hemos sentido en algún momento, pero por eso estamos mirando lo que la palabra de Dios dice, nos hemos sentido tristes por causa de pérdida de cosas materiales. Es normal, porque eso somos humanos y es normal que lo sintamos, pero eso tiene que ser cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque si algo que Dios nos ha dado nos es quitado, no tenemos por qué entristecernos, porque si Dios nos lo quitó, Él sabe por qué lo hizo. Por tanto, eso, aunque nosotros quizá en nuestra humana personalidad sintamos tristeza, debe producirnos un gozo. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno Señor, si tú me lo diste, tú me lo quitaste, tú sabes por qué lo haces. Otra de las cosas por las cuales suelen o solemos sentirnos tristes, me voy a incluir también, por el anhelo y el deseo de poseer ciertas cosas. Quizá puede ser una casa, un carro, una mansión, quizá ganar 30, 50 dólares la hora, no lo sé cuál sea su pensamiento, su anhelo, su deseo. Y no está mal en que usted quiera mientras no se convierta en avaricia, escuche bien. El problema está cuando esa situación
le envenena su mente y baja su corazón y se convierte en tristeza, en quebrantamiento, en abatimiento. Y eso produce que sus emociones sean expresadas en su semblante y por ello también cambie su actitud, su manera de pensar y su manera de vivir por esas situaciones, que al fin de cuentas son vanidad, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El problema es que usted y yo no entendemos, porque si entendiéramos que todo lo que este mundo ofrece es vanidad, nos preocuparíamos siempre por las cosas espirituales cada día. Gloria a Dios. ¿Cierto que sí? Amén. Pero que Dios nos ayude con su Espíritu Santo para poder entender. Hay mucha gente que está atrapada, que está atada en la tristeza. ¿Por qué? Porque quiere reconocimiento y fama, que quizá hicieron o buscaron la manera de lograrlo, pero no lo hicieron. Y eso hace que su corazón se sienta triste, se sienta dolido. Su corazón se sienta abatido. Y hasta cuando la tristeza llega, escuche bien, hasta su autoestima baja. Eso es lo que causa la tristeza. Por malas noticias. O cuando quizá su enamorado le dice, ¿sabes qué? Ya le he hablado al Señor y pues el Señor me dijo que no es así. Y no es fácil. O su enamorada, qué sé yo, la situación que sea. Es verdad, causa dolor, causa tristeza, pero cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, esa tristeza puede ser cambiada por gozo y por alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque usted va a ser dominado por el Espíritu Santo y va a reconocer que lo que Dios le está quitando es porque no le convenía. Y va a reconocer que lo que Dios le quita quizá iba a ser para su mal y Dios le tiene algo mejor. Pero como no entendemos eso, por eso nos entristecemos, nos abatimos. Y eso hace, escuche bien, porque poco a poco la tristeza nos va embargando, nuestro corazón nos va llenando, nuestro pensamiento, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. Y eso hace que nos vaya alejando de Dios. ¿Por qué? Porque esa tristeza es del mundo, no es según Dios. Nos va a alejar de Dios. Y cada día, entre más la tristeza, la amargura esté en nuestro corazón, cada día que pasa, hace que nosotros nos sumerjamos en el pecado o en cosas que no son las correctas. Porque una cosa lo va a llevar, primero empieza por la tristeza. Y si fue la tristeza por algo que usted quería obtener, y usted va a buscar la manera de hacerlo, aunque no sea la correcta, por obtener lo que usted quería obtener. Por llegar a hacer lo que usted quería hacer, sin hacerlo de la manera correcta. Algo que produce la tristeza, que no es según Dios, es que produce muerte espiritual, y esta es lo más peligroso, la muerte espiritual y muerte física también, en ciertos casos. La muerte espiritual, ¿a qué me refiero a muerte espiritual? A la separación de la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Esa es la muerte espiritual. Pero como esa tristeza no es según Dios, muchos no logramos entender qué es lo que nos está causando. Muerte física, ¿a qué me refiero? Cuando usted mira quizás las noticias, o quizás no hayan pasado quizás sus pensamientos, espero en Dios que no, por ciertas situaciones que los lleva a pensar en quitarse la vida o en quitarle la vida a alguien más, es ahí donde produce muerte espiritual primeramente y también muerte física, si no tiene cuidado, si se deja llevar por la corriente, por la fuerza de la tristeza, del abatimiento. Produce, escuche bien, cuando es por una falta, porque mucha gente sabe que lo que está haciendo no es correcto delante de Dios, aunque no conozcan la Biblia. Saben.
Sabe que no tenían que engañar a su esposa, sabe que no tenían que engañar a los esposos, sabe que no tienen que maltratar a su esposo, saben que no tienen que maltratar a sus hijos. Saben, porque su conciencia les acusa y les hace saber que lo que están haciendo no es correcto. Pero eso simplemente, como esa tristeza proviene del mundo, no es según Dios, los lleva a sentir un remordimiento, un sentimiento de culpabilidad, una opresión que los lleva a la depresión y que luego los lleva a obtener o a tener malos pensamientos, de los cuales les hablaba, que como no son según Dios esos pensamientos, me atrevo a decir y lo puedo afirmar que son diabólicos. ¿Por qué? Porque no puede ser un pensamiento que provenga de Dios si lo están incitando a suicidarse, si lo están incitando a quitarle la vida a alguien más, si le están incitando a vengarse, a guardar odio, a guardar rencor por algún daño que le hayan causado. Que sí duele, que sí se siente triste, es cierto, pero eso no conlleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esa tristeza es según el mundo, y esa tristeza produce muerte, dice el apóstol Pablo. Amén. Dios. Y lo último es que la tristeza que viene o que proviene del mundo es operada o es obra de Satanás, a diferencia que la tristeza que proviene de Dios es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere meterle su pensamiento a causa de la tristeza y llevarlo a la separación de Dios, a la muerte espiritual y también a la muerte física si es necesaria. Porque un cristiano no puede estar oprimido, porque él sabe dónde tiene que recurrir cuando llega la opresión, cuando llega la tristeza. Amén, aleluya. Y dónde tiene que recurrir a la presencia de Dios y refugiarse en el Espíritu Santo de Dios cuando llega la opresión, cuando llega la tristeza y quiera abatir su corazón, quiera llenar su vida de tristeza, tiene que ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que ahí le cuente sus problemas y su tristeza, lo que usted está sintiendo. Puede contárselo a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a su hermano, al pastor, a mí, lo que sea, pero yo no lo puedo entender exactamente cómo usted se siente. Pero hay alguien que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que sabe cómo se siente porque Él pasó por esa tristeza, pasó por esas aflicciones y Él lo puede entender. Amén. Me he dado cuenta muchas veces en las redes sociales, publican y dicen, me siento triste, ya no tengo ganas de vivir. Espero que usted no haga eso si usted usa las redes sociales. Vaya y cuénteselo a Dios, no a las redes sociales. Aleluya. Y Dios le va a decir qué tiene que hacer. Amén. De alguien que no conoce de Dios, acepto, pero de alguien que conozca a Dios, que conozca dónde está la fuente, dónde puede cambiar esa tristeza por gozo, dónde puede cambiar ese llanto por alabanza, usted no tiene que hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque usted puede tener amigos que no conocen a Dios y van a decir, míralo, y me viene a hablar de Dios y dice que conoce de Dios, y luego canta que el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Aleluya. Cuénteselo a Dios, porque Él entiende perfectamente cómo se siente. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Quiero que vea conmigo un claro ejemplo en Marcos, en su capítulo 10. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Cuéntele a Dios sus problemas, hermano, hermana, joven. No le cuente a sus amigas, a sus amigos. Cuénteselos a Dios. Cuénteselos a Jesucristo. Amén. Amén. En su capítulo 10, verso 20 al 23. Gloria sea al Señor. Vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Amén. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud.
Entonces Jesús mirándole le amó. Me gusta esto. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Ve y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué pasó? Pero él, afligido por esta palabra, ¿qué pasó? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hasta ahí. Esta tristeza no es según Dios. ¿Por qué él sintió tristeza? Por las cosas materiales que él iba a perder. Y no le importó perder su salvación. No le importó que su alma se perdiera, porque eran tantas las riquezas. Era tan apegado a lo material. Su corazón estaba tan arraigado a las cosas materiales que sintió una tristeza por obra de Satanás, que le hizo pensar, que le convenció y le dijo, tus riquezas valen más que lo que el Señor te está pidiendo. Y pueden haber pensamientos en tu vida, en tu mente o en tu corazón, que te hagan pensar que hay cosas que pueden valer más que tu salvación, que pueden valer más que tu vida espiritual. Y como no las puedes obtener, o como lo que Dios te está pidiendo hacer, o lo que Dios te está pidiendo de lo que tenemos que despojarnos, nos puede causar tristeza, sin pensar en las consecuencias o sin pensar en el beneficio que vamos a recibir a través de ello, en lo espiritualmente, claro. Pero esos pensamientos tienen que irse en el nombre de Jesús. Para que esos pensamientos sean cambiados o sean dominados por el Espíritu Santo de Dios, para que esos pensamientos no vengan por obra del enemigo, sino por obra del Espíritu Santo, la cual lo va a conducir al arrepentimiento, le va a hacer sentir, le va a hacer entender la realidad de las cosas, para que usted haga lo correcto, para que usted haga lo que tiene que hacer. Este joven se preocupó tanto por las riquezas que se entristeció y descayó su semblante, le dolió en su corazón y dijo, no, yo mis riquezas no vendo, ahí quédate tú con tu salvación. Amén. Esa tristeza no proviene de Dios, esa es la tristeza del mundo. Amén. Denle un poquito ahí atrás en Mateo capítulo 27, versos 3 y 4. Gloria sea al Señor. Por favor, y cuando usted lo tenga me dice amén. Amén, gloria a Dios. Mateo 27, capítulo, versos 3 y 4. Amén. Gloria sea al Señor. Todos hemos leído esta historia, pero quiero mencionársela en esta obra. Aleluya. ¿Estamos ahí? Amén. Mateo 27, versos 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado vino, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, escuche esto, las 30 piezas de plata, y los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Sintió tristeza, sintió arrepentimiento, sintió dolor, pero como era por obra del enemigo, por obra de Satanás, eso lo llevó a pensar que lo que hizo no estuvo bien. Hasta ese cierto punto estaba bien, pero como era por obra de Satanás, lo indujo a quitarse la vida. Y por eso el apóstol Pablo no se equivoca cuando dice que la tristeza, el dolor que proviene del mundo, produce muerte. Amén. Y vemos que Judas sí sintió dolor, sintió tristeza de haber entregado al maestro y de haberlo traicionado. Pero ¿qué pasó? Se dejó dominar tanto por la tristeza, y que terminó siendo la tristeza conforme al mundo y terminó quitándose la vida. Amén. Amén. Otro ejemplo tenemos en Segunda de Reyes, no vamos a leerlo, en su capítulo 21. Es un claro ejemplo como también usted y yo quizá podamos sentirnos por ciertas cosas que nosotros anhelamos, que nosotros queremos obtener. Dice la palabra de Dios que el rey Acab fue y habló a Nabot, que Nabot tenía una viña,
Y dice que esta viña estaba junto al palacio del rey Acab. El rey tenía tanta riqueza, tantas cosas, pero como le gustó esa viña porque estaba cerca, porque pues no quería caminar mucho, y quería luego sembrar legumbres, dice la palabra de Dios. Quería sembrar ahí unas cebollas para hacer unos taquitos, unos limones, qué sé yo. Pero dice la palabra que fue y quiso negociar con Nabot y le dijo: véndeme tu viña, te daré dinero por ella o te la cambiaré por otra mejor. Me gusta esta viña porque está cerca de mi casa. Pero como Nabot le responde y le dice: no te he de dar a ti la heredad que he recibido de mis padres, que me guarde Jehová de hacer tal cosa. Y luego Acab se vuelve triste a su casa, a su palacio. Dice que con su rostro, con su semblante decaído, triste, por lo que Nabot no le quiso vender su heredad. Y dice que fue tanta la tristeza, fue tanta el abatimiento que sintió por esa cosa que él quería, por esa viña, por lo que él anhelaba. Dice que se acostó enojado y sin comer. Pero como luego vino Jezabel y le dijo: ¿acaso tú no eres el rey de Israel? ¿Por qué estás triste? En eso sí, hermana, usted puede imitar a Jezabel y puede, cuando su esposa se sienta triste, puede darle ánimo y decirle: ¿por qué te sientes triste? Pero lo demás no. Y dice la palabra que Jezabel tomó el sello y el anillo del rey y selló y eso escribió unas cartas y les mandó a los principales, dice, que estaban allá donde vivía Nabot, unas cartas donde decía que levantaran un falso o que lo acusaran falsamente a Nabot y dijeran que él blasfemó contra el rey y contra Dios. Y como la ley decía que el que blasfemara contra Dios tenía que morir apedreado. Y dice que así lo hicieron, para no extenderme tanto. Mataron a Nabot. Y luego Jezabel le dice: aquí tienes tu viña, ya Nabot ha muerto, ya no vive. Toda la viña es tuya, ve y siembra tus legumbres, haz lo que quieras. Y ya Nabot, acá pues ya fue contento a sembrar sus legumbres. Y en esos momentos dice que vino palabra de Jehová al profeta Elías, y Elías va y le profetiza y le dice: por cuanto has hecho esto, por cuanto has despojado y has robado, has matado. Le hace una pregunta, le dice: ¿no has despojado, no has hurtado, no has matado? Y por cuanto has hecho esto, dice: donde lamieron la sangre de Nabot los perros, en ese mismo lugar, y asimismo lamerán los perros tu sangre. Y le dice: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo que a Jezabel la comerán los perros. ¿Por qué llegó a esta situación? Por una viña que él quería, por unas legumbres, en otras palabras. Por unas legumbres le llegó tanta tristeza, tanto abatimiento, tanta aflicción a su corazón, que al final produció muerte. ¿En quién? En Nabot. Produció muerte en otro y produció muerte en él y en su familia también. Esa es una tristeza que no proviene de Dios. Por eso usted no se sienta afligido por cosas que quiera tener y no las tiene. Usted sea feliz, sea contento y sea agradecido con lo que Dios le ha dado, con lo que usted tiene. Alabe y bendiga el nombre de Dios cada día. Amén, gloria a Dios. Y no ande queriendo anhelar cosas y que quizá quiera obtenerlas haciendo las cosas que no son correctas delante de Dios. Amén. Es algo interesante que la tristeza del mundo, escuche bien lo que hace, nos quita o nos roba la bendición y la alabanza que podemos dar a Dios en el presente, y también la alabanza y la bendición del futuro, o sea, del mañana. Porque cuando usted está lleno de tristeza, eso le quita la alabanza que usted puede dar en ese momento a Dios. Le quita la adoración, la paz que usted puede tener con Dios, la intimidad que usted tiene que tener con Dios en ese momento. Y por tanto, como cada día se va inundando en tristeza, se va batiendo su corazón, eso impide que el día de mañana pueda alabar y glorificar el nombre de Dios. Y por eso mi mensaje es: cambia tu tristeza por gozo, cambia tu llanto por alabanza, vive agradecido con lo que tienes, dale gracias a Dios todos los días por tus hijos, por tu familia,
Si la cuenta del banco no sube, si cada día va más para abajo, dale gracias también, porque Dios sabe por qué lo hace. Dios. Si en tu trabajo no hay aumento, si a lo mejor dices, ¿sabes qué? Te vamos a bajar tu pago o te vamos a bajar las horas de trabajo, no se aflija. Dele gracias a Dios por todo. Aleluya. Y viva agradecido con Dios cada día. Aún por las situaciones, por los procesos que Dios hace pasar en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que esas aflicciones, que esos procesos producen cada vez un peso de gloria mayor, dice el apóstol Pablo, en nuestra vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, ya casi voy terminando. ¿Qué hacer en medio de la tristeza, la angustia y el dolor? Vaya conmigo a Mateo, capítulo 26. Ya vamos terminando, no se preocupe. Gloria sea al Señor. No se me aflija, no se me entristezca, que estamos hablando precisamente de eso. Y dice, ya está entristecido y afligido porque el hermano no termina pronto. ¿Qué hacer en medio de la tristeza y la angustia? Mateo capítulo 26, verso 36 al 42. ¿Lo tenemos? Gloria sea al Señor. Mateo 26, 36. Gloria sea al Señor. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y luego a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Escuche bien cómo se sentía el maestro. Se entristeció y se angustió en gran manera, no solo poco. Entonces Jesús les dijo, mi alma, ¿qué le dijo? Está muy triste. El maestro estaba muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino sea como tú quieras. ¿Qué hacer en medio de la tristeza? Lo primero que tienes que hacer es ir a la presencia de tu Dios y hablar con Dios y decirle cómo te sientes, cuál es tu situación, cuál es tu problema, y decirle como el maestro, si es posible, pasa de mí este proceso, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que sea como tú quieras. Aleluya. Por eso le dije, no se lo cuente sus problemas, su tristeza a las redes sociales, cuénteselo a Dios. El maestro dice, estoy abatido, estoy triste, mi alma está triste hasta la muerte, porque él fue 100% humano y 100% Dios divino, y por eso él sintió dolor, sintió tristeza, porque él sabía lo que le esperaba y no era nada fácil. Pero ¿qué hacer? Número 1, a la presencia de Dios y hablar con Dios. Número 2, decirle, mira, Padre, este proceso que estoy pasando, esta tristeza que me está batiendo, esta situación que vino a mi vida, si es posible, quítala. Pero si no es así, que sea como tú quieras, no como yo quiera. Amén. Que se haga tu voluntad. Gloria sea al Señor. ¿Qué hacer? Hablar con tu Padre y decirle cómo tú sientes. Póngase de pie, gloria sea al Señor. Y aquí termino en Juan. Acompáñenme en este versículo ya para ir terminando. Gloria a Dios. Juan en su capítulo 16, verso 20. Me gusta esto, me gusta. Gloria sea al Señor. ¿Qué hacer en medio de la tristeza? La tristeza que proviene del mundo y la tristeza que proviene según Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Juan capítulo 16, ¿estamos ahí? Amén. En su verso 20 al 22. Me gusta esto, hermanos. Yo no sé si a usted le gusta y le motiva esto. Lo leemos. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estáis tristes, escucha, llévate esta palabra en tu corazón, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Gloria a Dios.
Y luego nos pone esta comparación y dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Verso 22, y ahí terminamos, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuántos dan alabanza y gloria al Dios de los cielos, hermano, al Rey de la gloria? Y dice que en aquel día no le preguntaremos nada, no le diremos por qué a mí, por qué esta tristeza, por qué esta aflicción, por qué esta situación en mi vida. ¿Por qué? Porque ahí nos daremos cuenta que el sufrimiento, la aflicción, la tristeza que estamos sintiendo no se compara con la gloria venidera. Y dice que Él vendrá, dice, volveré, y vuestro gozo se convertirá, dice, en alegría. Tu tristeza será convertida en alegría. Amén. Tu lloro en alabanza. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Lleves este mensaje en su corazón en medio de las tristezas, en medio del dolor. Y no le estoy hablando, va a decir, no, pues usted, ¿cómo no sabe de problemas, de tristeza? También somos humanos, los sentimos. Diferentes a los suyos, pero tenemos tristeza. Pero sabemos qué hacer cuando sintamos tristeza, la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Déselo fuerte a nuestro Rey. Aleluya.